sentada en esta silla y así puede pasar Janet sin distraer. Ahora sí. Bienvenidos todos. Esta es la tercera clase del tema de la tefilá y vamos a dedicar esta clase particularmente a entender un rezo que es fundamental en el judaísmo, que es el rezo del Kadish. El rezo del Kadish es un rezo muy importante y junto con el Shema Israel y junto con la Midá es el eje central de la estructura del rezo organizado en el judaísmo. Y por lo tanto es tan común y es tan importante que mucha gente desconoce la importancia del rezo y por otro lado desconocen el contenido maravilloso que tiene este rezo. Por lo tanto, a partir de ahorita voy a compartir pantalla para que todos ustedes se concentren, estén conmigo. Y esta clase la llamé El significado místico del Kadish. Y estoy dedicando esta clase a la eterna memoria de Chaim Ben Zion Ben Yehuda, mi papá, quien falleció ya hace más de 2 años. Y estoy dedicando particularmente esta clase a el nombre de Elena Bat Mordechai Mendel, Elena Zondovich, quien fue mi maestra, mi alumna, y fue una persona que realmente permeó mi vida en todos los sentidos. Hay muchas dudas sobre este tema, es un tema que mistifica a todos, y por lo tanto, en este momento, como hemos estado en cuarentena y hemos estado sin servicios religiosos organizados, mucha gente se siente muy frustrada por no poder decir Kadish, porque el Kadish usualmente se dice, es una plegaria que tiene una asociación importantísima con el duelo. Y por el mismo sentido de que no se ha podido decir Kadish por una persona que murió, se me ocurrió que tenemos que aprovechar este tiempo para entender la tefilá, porque por algún motivo no se puede decir. Entonces, en vez de estar molestos por no poder decir Kadish, es una oportunidad, y así he visto todo el tiempo yo la cuarentena, es la verdadera oportunidad que tenemos de aprender y ver las cosas desde otra perspectiva. Antes que nada, para mucha gente que desconoce esta tefilá o que las han oído muy pocas veces, voy a compartir con ustedes un Kadish tradicional ashkenazí, cantado por un hazán muy joven, muy talentoso, y es del Nusach hasídico. Entonces quiero que se compenetren con la melodía, que se compenetren con las palabras, y posteriormente vamos a darnos el lujo de entender muchos aspectos del Kadish. ועל כל ישראל
Ahora, espero que lo hayan disfrutado. De verdad que es una plegaria preciosísima. Y vamos a entrar en materia. Esta clase se va a volver exponencialmente más interesante conforme va pasando. Básicamente, tenemos que entender de dónde surge esta plegaria. Y la plegaria del Kadish, la realidad es que el Kadish se origina en la época del Anshei Knesset Agedolá, que es un periodo bastante amplio en el que básicamente podríamos decir que diferentes generaciones volcaron algunos aspectos del servicio divino y le dieron la forma a esta plegaria. Se cree que el autor de este rezo, de este himno, es Ezra el escriba, Ezra Sofer. En la época precisamente que regresaron los judíos del primer exilio de Babilonia, antes de que se reconstruyera el segundo templo. Entre Ezra y Nehemia son dos personas que hicieron posible que se revitalizara el judaísmo completamente después de haber sido exiliado todo el pueblo de Israel, o gran parte del pueblo de Israel, a Babilonia. Básicamente, el preámbulo de entender qué es el Kadish. Perdón, hola Annette, no sabía que ya empezaron, no avisaron. Perdón, lo que pasa es que es una clase más grande, pero bueno, bienvenidas. Básicamente, cuando cuando el patriarca Jacob iba a morir, él tuvo una visión del futuro y quiso compartirla con sus hijos. Y los hijos llegaron con él y él les dijo, voy a compartir con ustedes lo que va a pasar al final de los días. Y en el momento que se congregaron todos sus hijos, él perdió la visión, como que perdió ese Ruach HaKodesh, ese aire profético, y él se mortificó mucho porque entendió que quizás alguien de sus hijos no era un justo, no era una persona correcta, y por lo tanto había ahuyentado el Ruach HaKodesh, había ahuyentado la profecía. Y él les dijo a sus hijos el Shema Israel, y los hijos todos contestaron, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed, que es un pasuk muy importante que se dice cuando la persona hace el Shema Israel. Por lo tanto, la realidad es que el Kadish surge de acá, de estas palabras, bendito es su nombre y su reino en el mundo. Y también surge de un pasuk de Yehezkel, en el que dice que su nombre sea enaltecido, el nombre de Dios sea enaltecido por siempre y para siempre. La más antigua versión del Kadish se remonta a la época de los Geonim, que es el siglo IX, la época de los Geonim es el siglo VII, VIII y IX de la era común, y la fórmula más parecida al Kadish que tenemos ahorita se remonta a Amram Gaon, quien también fue el que estructuró el Sidur tal y como lo conocemos, en su estructura general. Ahora, ¿cuándo es que se usaba el Kadish antiguamente? El Kadish se usaba siempre que una persona terminaba de estudiar una masejet del Talmud. Cuando la persona terminaba un tratado talmúdico o daba una clase excelsa para un público muy nutrido, se decía que se tenía que decir Kadish, como la culminación. Por lo tanto, esto es de donde surge el Kadish. Y me salté una cosa muy importante. ¿Qué es el Kadish? La gente se mistifica, ¿qué es el Kadish? La realidad es que el Kadish es una declaración pública, no privada, y esto es un tema muy importante, que exalta, enaltece y refuerza nuestra confianza y fe en Dios. El Kadish es una expresión grandiosa de exaltación que obedece a una mitzvah o un precepto bíblico que tiene todo judío, que es enaltecer y santificar el nombre de Dios. En el libro de Levítico, en Vaikra,
dice, yo seré santificado a través de los hijos de Israel, mitoch, dentro de los hijos de Israel. Por eso es muy interesante que el Kadish debe de ser dicho en público, en un quórum. Quiere decir, no es una tefilá que la gente pueda hacer en su casa, en individual. Hay muchas formas de santificar el nombre de Dios, pero el Kadish particularmente surge de este precepto que tienen hombres y mujeres en el pueblo judío, que es enaltecer y engrandecer el nombre de Dios. Cuando vemos la palabra Kadish es en arameo, la misma palabra que en hebreo significa Kadosh. Kadosh significa santificar, pero también Kadosh significa apartar. Algo, Kadosh es algo que está apartado. Y es muy interesante porque es apartado no de que está lejano, sino que se le da un lugar particular. Por eso tenemos, por ejemplo, el Arona Kodesh, el arca de Kodesh, es donde ponemos la Torá con la finalidad de darle un lugar muy particular. Junto con la Midá, que es el rezo silencioso que se hace de pie, y junto con el Shema Israel, son las tres plegarias que sostienen toda la estructura del rezo estructurado y comunal. Lo interesante es que todo mundo cuando dicen Kadish, dicen, sí, es el rezo de los muertos, es el rezo de los duelos, es el rezo de los Abeilim. Pero la realidad es que el Kadish no tiene una sola palabra que tenga que ver con la muerte. Al contrario, es el antídoto a cualquier expresión que tuviera que ver con la muerte. Por lo tanto, a pesar de que se habla del Kadish como una plegaria de duelo, que ahorita vamos a poner nuestra atención en esto, no habla de muerte, no habla de ningún concepto relacionado a la muerte, al deterioro o a la falta de alguien. Por lo tanto, el que la gente diga Kadish no necesariamente está pegado y tiene una relación con la muerte. Y el hecho de que se volvió un rezo importante para la gente que está viviendo un duelo o los Abeilim, se remonta a un Midrash. El Midrash del que me refiero es el Midrash de Tana de Bey Eliyahu. Es una colección de Midrashim muy interesante que me fascinan y que cuentan en nombre de Rabbi Akiva, Akiva ben Yosef, Akiva el Tanaíta, que él un día iba caminando cuando de pronto se encontró a una persona, a un leñador, y como que vio que estaba muy afligido. Le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan afligido? Y le dice, realmente no soy un leñador, realmente soy un alma en pena. Soy un alma que está sufriendo porque en vida fui una persona que básicamente no cumplió mitzvot, una persona que hizo el mal, una persona que hizo tropezar a mucha gente en la vida. En pocas palabras, fui un patán, fui un delincuente y morí y mi alma no encuentra tranquilidad. Quiere decir, no puedo encontrar reposo. Por lo tanto, quiero pedirte un favor, ya que te encontré y que ya que me pude materializar. Y el favor es que yo antes de morir dejé una mujer embarazada y te ruego que vayas y busques a esta mujer y a su hijo, que es mi hijo, y le pidas a este hijo y le enseñes a rezar por mí y que diga por mí la Kedushá o que diga un rezo sagrado. Eso me va a ayudar a poderme liberar de este mundo y poder descansar en paz. Y fue Rabbi Akiva, fue a buscar al joven, era un joven sin ningún tipo de educación, le enseñó primero a leer, a escribir, le enseñó a rezar y finalmente el niño, el joven, comenzó a rezar por él en forma individual. Y lo increíble es que en otra ocasión se volvió a encontrar a la misma persona y una vez que se encontró esta misma persona le dice, muchas gracias, mi alma ya está en paz, ya pude descansar. Por lo tanto, la asociación del Kadish con el duelo se debe a este Midrash. Y como vamos a ver, el Kadish está diseñado para ayudarnos a elevar no nada más el alma del difunto, sino también elevarnos nosotros. Es un instrumento de elevación. Ahora, no todos los Sidurim y no en todos los tiempos consideraron al Kadish como un rezo que tenía ninguna relación con los duelos. Y el hecho es que en la clase pasada mencionamos
que el primer mahzor que se tiene como estructurado, como lo tenemos nosotros, es el mahzor Vitri de Alsacia y Lorena, que era un alumno de Rashi, y él no tiene contemplado el Kaddish como una plegaria de duelo, sino la tenía para otras utilidades. Pero por otro lado, también en Sidurim Ashkenazim, en el Sefer HaRokeach y en el libro Orazarua, la Tzadikim, en ambos libros se contempla ya el Kaddish como una oración para los Abeilim, para los huérfanos. Hay varios tipos de Kaddish y cada Kaddish tiene su peculiaridad. Todos comparten la misma estructura, pero para que sepan, hay lo que se llama un Hetzi Kaddish, medio Kaddish. Hay lo que se llama un Kaddish Shalem, completo. Hay el Kaddish de Rabanán, que es el Kaddish más amplio que hay. Hay el Kaddish Yatom, Yatom es huérfanos. Hay el Kaddish Akeburá, que es cuando termina el entierro de una persona. Y hay un Kaddish, que es el Kaddish Gadol Ashlamat Masejet, que significa, es el Kaddish que se dice cuando una persona termina, un grupo de personas terminan de estudiar una Masejet del Talmud. Esta clase, como la estoy dedicando particularmente para enaltecer el alma de Elena Zondovich y de mi papá, Zichrono Lebraja, vamos a dedicarlo más a entender el Kaddish Yatom, que es el Kaddish relacionado al duelo. Tengo que decirles algo muy interesante. Como es un rezo que no tiene nada que ver con la muerte, la gente se mistifica por qué se dice en esta situación. Y como lo acabo de mencionar anteriormente, la realidad es que es un antídoto a la muerte. Por lo tanto, cuando la persona está viviendo un duelo, cuando una persona experimenta la muerte de un familiar, de un ser querido, la persona se siente rota, se siente perdida, se siente caótica, se siente impotente, se siente fragmentada. Y por lo tanto, cuando decimos el Kaddish y entendemos que es el Kaddish, va completamente en contra con lo que nosotros sentimos. Porque el Kaddish habla de la grandeza de Dios, de la entereza de Dios, de la integridad de Dios, de la unicidad de Dios. Por lo tanto, es un himno, una declaración que se opone a nuestro estado emocional de pérdida, de caos y de fragmentación. Y eso aparentemente lo convierte en el antídoto perfecto, porque la persona cuando está en duelo se siente rota, se siente perdida. Y el Kaddish, entre su estructura, que vamos a tener la oportunidad de analizar el día de hoy, vamos a ver que es lo opuesto a la que la persona siente. Por lo tanto, es sumamente interesante entender sus palabras, que las voy a tratar de expresar, por lo menos vamos a estudiar un poco. Y bueno, el Kaddish para un Abel, para un Yatón, para un huérfano, normalmente lo dicen los hijos, por los padres, por un periodo de 11 meses. Y el concepto de 11 meses es un concepto muy extraño, porque ¿por qué no 12 meses? Como que dices, si el periodo de duelo es un año, ¿por qué decir Kaddish 11 meses y no 12 meses? Entonces, el concepto de 11 meses es porque se dice que una persona, cuando muere, es llevada a un lugar de máxima conciencia. Todos los muertos van al mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Cuando el alma se desenfunda del cuerpo, esa alma llega a un lugar y lo que sucede en ese lugar es que se les pasa una película de su vida. Pero lo que sucede es que les pasa una película de su vida con todos los detalles, desde que nace hasta que muere, y sin parar. Por lo tanto, hay dos opciones, más bien hay tres. Está la persona que es completamente tzadik, completamente buena, una persona dedicada a hacer el bien, con conciencia, etcétera, etcétera. Cuando esa persona ve esa película, dice, wow, qué bien la libré, qué bien hice, y se ve a sí misma haciendo el bien y ayudando y asistiendo y siendo honesta y siendo correcta. Por lo tanto, él vive lo que llaman en inglés un bliss,
vive una experiencia sublime. La gente normal, lo que se llaman los Beinonim, nosotros, ven cosas y dicen, wow, qué bien me fue, y ven otras cosas que se sienten avergonzados. Este sentimiento de vergüenza les genera un dolor muy grande porque están en un momento de superconciencia y también de impotencia, porque una vez que una persona muere ya no puede transformar lo que ya fue. Por lo tanto, la mayoría de las personas caemos en la categoría de los medianos y estamos viendo escenas buenas, escenas malas, unas nos dan satisfacción y unas nos generan un fuego interno de vergüenza. Y por otro lado, hay gente que de plano fueron malhechores, fueron gente deliberada a hacer el mal, gente que siempre hizo engaños y hirió a las personas. Y esa persona con la máxima conciencia de su vida, y es tanta la vergüenza que siente ante este video que está viendo eternamente, que no para, que se queme en el infierno. Pero no es que hay un infierno, no existe el infierno. El infierno es simplemente la conciencia y la impotencia de no poder hacer nada ante lo que tú hiciste en tu vida. Por lo tanto, el concepto de los 11 meses es muy particular porque dice el Zohar que la persona no puede estar más de 12 meses en este estado. Son 12 meses que está la persona en este estado. Y por lo tanto, decimos 11 meses para darle el visto bueno a la persona y decir, no fue un rasha, no fue un malvado total. Debe de ser que la persona tiene un mérito de haberse ahorrado un mes, por lo menos, este castigo. Por lo tanto, el concepto de los 11 meses tiene que ver mucho con el arca de Noé. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que el arca de Noé fue 40 días y 40 noches que fue el diluvio, pero la gente que estuvo en el arca vivieron 11 meses en el arca y se dice que la estancia en el arca fue un Geinom. Un Geinom es un infierno. Quiere decir, la gente se imagina que el arca era muy linda y los animales, pero pónganse a pensar que es vivir con animales, con ese olor, con ese movimiento. Por lo tanto, hay un símil muy importante en que una persona no puede estar más de 11 meses en el Geinom, así como Noah estuvo 11 meses en el arca. Otro tema muy importante que voy a tratar de trabajar en esta sesión va a ser el concepto que mucha gente no le gusta y que el Kadish se debe de decir en público y se debe de decir en lo que se llama un minyan, que el minyan es un quórum mínimo de 10 varones mayores de 13 años. Por lo tanto, hay mucha gente que lucha con esto porque dicen, bueno, yo soy mujer, quiero decir Kadish. Bueno, yo quiero decir Kadish en mi casa porque hoy tengo gripa y no cuento con el quórum. Estoy en cuarentena, no tengo quórum y quiero decir Kadish por alguien que murió. Por lo tanto, la gente ha tratado de adaptar cosas, han hecho rezos en Zoom, han hecho rezos en particular y dicen, a mí no me importa, yo quiero decir Kadish, lo siento. Pero lo que yo quiero explicarles es que el rezo del Kadish tiene que ser comunal por el pasuk que dijimos que yo seré santificado dentro de los hijos de Israel, Betoch. Por lo tanto, no puede ser un aislamiento porque se requiere de una masa crítica para poder hacer el Kiddush Hashem, para poder santificar a Dios. Por lo tanto, vamos a explicar muchas más cosas, aunque esta clase no es de Halajá, pero para tener un poco de paz mental de qué se puede hacer alternativo si no se puede decir Kadish. Porque hay muchas otras formas de enaltecer el nombre de Dios y hay muchas otras formas de honrar al muerto y hay muchas otras formas de elevar el alma del muerto, pero esta clase va a ir dedicada a hablar del Kadish, por lo tanto vamos a poner más atención en el Kadish. Ahora, es un privilegio, es un mérito y es una obligación que un hijo diga Kadish por sus padres. No es así como, bueno, no estoy segura que puedo decir, o no, quiere decir, la persona que va a decir el Kadish, no nada más lo está diciendo por el difunto, tiene el Kadish una utilidad enorme
para la persona que lo está diciendo. Por lo tanto, cuando una persona no puede decir Kaddish por sus papás, uno, porque no vive en un lugar donde hay un minyan. Dos, porque no tiene la educación o no tiene el compromiso de estar un año yendo a rezar en el templo comunalmente, porque no fue educado así o porque inclusive aunque no lo sienta, la persona está obligada a contratar a otra persona que haga esa función. Pero es sumamente importante para nosotros entender que es un mérito, es un privilegio poder decir Kaddish por un padre y es una obligación. Vamos a seguir hablando sobre el Kaddish Yatom. Y el Kaddish Yatom tiene muchas funciones pragmáticas. De primera instancia, dijimos que una persona, cuando experimenta la muerte de un ser querido, se siente muy impotente y se siente fragmentado, se siente roto. ¿Por qué se siente impotente? Porque mientras la persona está viva, la puedes ir a visitar. Si tienes alguna mal sensación, puedes ir a hablar con ella y decírsela. Pero una vez que esa persona físicamente ya no está enfrente de ti, nos acechan muchos pensamientos de pude haber sido mejor hijo, debería de haberle hablado más, tenía que haber tenido más paciencia. Quiere decir, aunque hayamos sido hijos magníficos, siempre nos carcome que pudimos haber sido mejores. Por lo tanto, ese sentimiento de, ya, ¿qué se puede hacer por un muerto? Si ya se murió, ya lo enterraste, ¿qué se puede hacer por el muerto? Pues lo que se puede hacer es decir Kaddish. Se pueden hacer otras cosas, se puede dar clases en nombre de esa persona, se puede estudiar Mishnah, vamos a hablar porque la Mishnah particularmente, se pueden hacer actos en nombre de esa persona, en regalar cosas, de dar donativos, hay mil cosas que se pueden hacer, pero mientras la persona vive el duelo en manera pasiva, la persona se sume en su dolor y en su fragmentación. En cambio, cuando la persona entiende que todavía puede activamente hacer algo por el difunto, entonces siente que tiene aún un contacto con el difunto y que todavía puede afectar cómo le va a ir a ese difunto. ¿Por qué? Porque todos en esta vida tenemos errores y desgraciadamente cuando alguien muere, esos errores cuentan. Dios es justo y justo es que hay justicia y te cuentan todo lo bueno que hiciste, pero si te cuentan lo bueno también te tienen que contar lo malo. La justicia implica esa disyuntiva. Entonces tú y en tu impotencia lo que puedes hacer es rezar por esa persona, santificar el nombre de esa persona y entonces tú te sientes que activamente sigues haciendo algo por esa persona. Cuando mi papá murió, uno de mis hermanos se tomó la tarea real de decir Kaddish por él. Y digo real porque fue un año que fue dificilísimo. ¿Por qué? Porque siempre tenía que levantarse temprano, tenía que ir al minyan, tenía que ir en la noche. De pronto estaba en una junta de negocios, tenía que salirse para rezar. No podía ir de viaje a un lugar donde no hubiera minyan. Quiere decir, es un compromiso verdaderamente serio que un hijo diga Kaddish por su papá, por todo lo que implica y todas las limitantes que tiene. Cuando terminó el año, fue muy interesante, dimos un desayuno en el templo y se paró mi hermano a hablar y dijo, la realidad es que sí es difícil comprometerte a hacer esto y fue todo un proceso, fue toda una disciplina, pero la ganancia, porque nosotros como hermanas le dijimos 1000 gracias que dijiste Kaddish por mi papá, dijo, no tiene nada que agradecer. La ganancia fue mía de que estuve un año más con mi papá. Quiere decir, si mi papá murió a los 83 años, él dijo un año de Kaddish y fue un año más de tener a mi papá en su cabeza, en su horario, en su vida. Por lo tanto, le ganó un año de vida. Este concepto es muy importante. Ahora, las palabras del Kaddish, que vamos a analizar ligeramente, porque esta clase es demasiado ambiciosa. Un vasito de agua, por favor. Mucho de lo que es el Kaddish es que va en contra de lo que sentimos.
Nosotros nos sentimos mal, enojados, de pronto frustrados y rotos. Y el Kadish no valida esos sentimientos. El Kadish habla de la grandeza de Dios, habla de el Sidukadin. Sidukadin es el concepto de decirle a Dios, a pesar de que estoy tronado, a pesar de que estoy triste, a pesar de que no entiendo, yo sé que tú eres un Dayan Emet. Dayan Emet es un juez verdadero. Y no discuto con tu decisión. Tú sabes cuándo dar la vida, tú sabes cuándo llevarte a la persona. Por lo tanto, aunque no lo crean, como es opuesto a lo que sentimos, y nosotros empezamos a verbalizar esto, empezamos a tener un tipo de tranquilidad y de sosiego a nuestro tormento que tenemos en nuestra alma. Cuando confrontamos la vida con la muerte, nos damos cuenta, la persona cuando está joven siente que va a vivir siempre. La persona cuando está joven no valora muchas veces la propia vida. El contraste, siempre los contrastes nos ayudan a entender mejor la vida. La muerte te enseña a valorar más la vida. Es el outcome del libro del Inmortal de Borges, que claramente dice que en un lugar donde la gente vive eternamente, la gente ya estaban hartos, no valoraban la vida. Es la muerte la que en su contraste te hace recapacitar y saber que tú también vas a tener un fin y por lo tanto recuestionarte si estás viviendo una vida de provecho y estás viviendo una vida para rectificarte y una vida donde tu vida está valiendo la pena. Eso es un tema muy importante. En el caso de los hijos diciendo Kadish por los padres, como ustedes saben, uno de los 10 mandamientos es Kabed de Tabija Betimeja. ¿Qué es Kabed? Kabed, la palabra Kabed es respetar, pero Kabed viene de Kabod y viene de Keved. Keved es hígado y Kabod es respetar. El hígado es algo pesado. Tus padres tienen un peso. No importa si fueron los mejores padres o no fueron los mejores padres, te dieron la vida, te cuidaron, te educaron. Y por lo tanto, no hay mejor forma de mostrar y de seguir mostrando Kabod por un padre que diciendo Kadish cuando ya no está presente. Un tema muy importante es que cuando una persona empieza a ir al templo a rezar, hay otras personas que pasaron por lo mismo, que están confrontando su año de muertos. Unos empiezan, unos están acabando, unos van en medio. Y es muy curioso, pero como la persona empieza a ir a un templo, empieza a ir a un grupo, esto se convierte en una terapia grupal. Y es muy interesante porque yo que me dedico a temas de psiquiatría, a temas de depresión, etcétera, les podré decir que una de las estrategias más importantes que yo tengo para sanar a una persona es ponerle en contacto con otras personas que tienen lo mismo. Porque cuando la persona está mal, piensa que es única. Cuando una persona pierde a alguien, piensa que es único su pérdida. Y sí es única. Pero cuando te das cuenta que otras personas ya lo están sobrepasando, otras personas ya están terminando su año, sirve como una terapia grupal y es extremadamente sano para la persona confrontar su duelo en un grupo. El Kadish, no nada más el Kadish de Yatom, el Kadish en general, tiene muchas funciones que no necesariamente están relacionados con nada de los Abeilim y de los duelos. Por lo tanto, ahorita vamos a decir las situaciones que ameritan Kadish, pero en general el Kadish siempre será considerado como un elevador de conciencia. Cada vez que decimos Kadish en la tefilá, que ahorita lo vamos a analizar, es como un escalón que te permite llegar a un nivel más alto. Y mientras tú vas rezando y te vas elevando, vas usando diferentes Kadish. Así también lo estás haciendo con el alma del difunto. Entonces, no es nada más que lo estás haciendo por él, es un trabajo principalmente que haces para ti mismo, de sanación, de elevación, de conciencia, de asimilación. También el Kadish se usa como un acto de un himno, una declaración de consuelo nacional. Desgraciadamente, y así tocó, el pueblo de Israel tiene muchísimas cosas que conmemorar terribles.
La peor, obviamente, el Holocausto, pero no acabamos de tragedias. La destrucción del primer Betamigdash, la destrucción del segundo Betamigdash, el Jurban de Betar, la expulsión de los judíos de España, la expulsión de los judíos de acá, los pogroms. Quiere decir, hay tanto por qué llorar y el Kaddish de pronto se utiliza como un consuelo nacional y se mezcla con el consuelo personal. Quiere decir, tiene esa función deliberada de abrirse para afuera y meterse para adentro. Cuando una persona está en el templo, en un servicio, por ejemplo, de Shacharit, el servicio de la mañana, por lo menos el Sheliach Tzibur, el Hazán, la persona que está llevando el rezo, se dice en un promedio de 13 veces el Kaddish. Y son diferentes Kaddish. Como les acabo de decir, hay el Kaddish de Rabanán, el Mehatzi Kaddish, el Kaddish de los huérfanos. Diferentes Kaddish se usan y siempre el Kaddish tiene la misma función, que es la de elevar la tefila. Esta hoja para muchos es complicada y para muchos es como una cosa extraña. Y es muy importante que la vean con detalle, porque es una estructura que cuando yo vi la primera vez esta estructura dije, oh my God, ¿qué es esto? Pero les quiero explicar para la gente que no ha estado en mis clases, porque esta clase la abrí a más gente. Cuando nosotros estamos rezando, el rezo estructurado te permite ir elevando las diferentes áreas del alma humana. En términos muy generales, el alma humana tiene una anatomía. No es nada más, tienes un alma. No, hay muchos estratos del alma. La parte más básica del alma humana, que la compartimos con todos los seres vivos, con animales, con plantas, etcétera, se llama nefesh. Y el nefesh es esta parte verde que ven, que tiene que ver el alma vital. El alma que hace que mi corazón lata y que mis riñones filtren la sangre y que mi páncreas secrete insulina. Quiere decir, yo no estoy consciente, pero el alma vital, esa alma que te permite vivir, que te permite reaccionar, que están tus instintos embebidos en ellos, se llama nefesh y es la parte más baja de nuestra alma. Por otro lado, en color azul, tenemos el alma llamada ruach. El alma ruach es el alma emocional, es el asiento de nuestras emociones. ¿Qué son nuestras emociones? El amor, el temor, la empatía, la misericordia. Todas estas cosas que tienen que ver con nuestras emociones se llaman y su asiento es ruach. En color amarillo vamos a ver lo que determina al ser humano y lo hace humano. No son las primeras dos, porque como dijimos, esta la tienen todos los seres vivos. Los animales tienen emociones. No sé si tienen una mascota, si tienen un perrito. Los perritos sienten, te quieren, sufren. Verdaderamente ellos también contienen ruach. Lo que nos convierte en seres únicos en toda la creación, y digo únicos porque no existe ningún otro ser que tenga estas cualidades como ser humano, es que nosotros tenemos una cosa llamada neshama. La palabra neshama significa el alma intelectual. Es el alma que nos permite imaginar a Dios, a pesar de que no sabemos qué es Dios, nos permite imaginar el infinito, etc. Y el asiento de la neshama es la mente humana. En color rojo van a ver una supraconciencia, que es cuando la persona encuentra cómo tener una conciencia elevada durante un tiempo sostenido. Nosotros en cada uno de los rezos, ya sea Shacharit, ya sea Minjá, ya sea Arbit, ya sea Musaf, tenemos una estructura que mucha gente ni la conoce y cuando van al templo dicen, qué horror, qué libro tan aburrido, tiene tanto, no sé ni por dónde empezar. Pero obviamente esta estructura tiene una sabiduría fantástica. ¿Por qué? Porque cada rezo es cómo la persona va elevando de nefesh a ruach, de ruach a neshama y de neshama a hayá, que es el punto más alto de conciencia.
como una metáfora, es como yo quiero tener una audiencia con Dios. Quiero tener una plática con Dios. Obviamente yo lo puedo hacer en la comodidad de mi casa, puedo a cualquier momento invocar a Dios, no tengo ningún tipo de protocolo. Por lo tanto, hay esa tensión constante entre ser espontáneo y, por otro lado, el judaísmo pide que tengas estructura y que a la estructura le inyectes kavaná o le inyectes emoción. Es como el que toca piano y que tiene la estructura de tocar piano, y ya una vez que tiene la estructura, ya puede meterle su alma, su sensación, sus cosas a la misma partitura y darle un toque personal. La estructura de la tefilá, de todas las tefilot, es como visitar al monarca. Tú cuando visitas al monarca puedes ir y decir, te vine a ver, pero hay un protocolo. Y el protocolo es que primero vamos a una recepción, luego vamos a una antesala. Cada vez nos vamos preparando más para llegar al lugar de la audiencia. Entre cada faceta de la tefilá, que estas son las brajot de la mañana, Pesukei de Zimbra, Shema Israel y la Midá, que es como vamos a subir, entre cada fracción de la tefilá se dice un Kadish. Por lo tanto, para ir de acá a acá, un Kadish. Para ir de acá a acá, un Kadish. Para ir de acá a acá, un Kadish. Y como dijimos en la clase pasada, que es fantástico, el judaísmo y la espiritualidad del judaísmo están completamente comprometidas con el mundo físico. Quiere decir, el ideal de una persona no es elevarse. El ideal de la persona es elevarse, elevar su estado de conciencia y volver a bajar. Por lo tanto, así como decimos Kadish para subir, también decimos Kadish para bajar. Es como un ascensor que nos permite elevarnos, 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 hasta llegar a esa famosa audiencia en donde estás de frente a frente con tu Creador, en donde enuncias tus necesidades, vuelcas tu corazón, le tienes confianza, le dices lo que estás de acuerdo, lo que no estás de acuerdo, como cualquier relación. No es que nada más son puras alabanzas o nada más pedirle cosas. También puedes ir y decirle, no estoy de acuerdo con esto. Quiere decir, es una relación real. Y mientras estamos haciendo esta función de rezar estructuradamente y utilizando el Kadish como el elevador de conciencia, estamos haciendo lo que se llama la unificación del nombre de Dios, que es la mitzvah principal y el precepto principal que tienen todos el pueblo judío que hacer. Que es un tema bastante más complejo que no vamos a prestarnos en esta clase a decirlo, pero lo que quiero explicar es que el nombre de Dios de 4 letras, que es Yud, Kei, Vav, Kei, el nombre llamado tetragramatón, es Atzilut, la supraconciencia es el Yud, la Neshama es Hei, el Ruach es Vav, y finalmente la Hei final del Yud Kei Vav Kei es el Olam Asiá, el mundo físico de cómo bajamos esa bendición. Probablemente les va a implicar muchas dudas, pero no importa. Todo lo que tengan que entender, lo van a entender, y lo que no, obviamente hay muchos textos y cosas que les puedo compartir. Una duda que tiene mucho la gente es ¿por qué el Kadish es tan difícil de decir? Un momento. El Kadish se dice en arameo. Y la gente dice, híjoles, qué anticuados son los judíos. ¿Por qué dicen una plegaria tan importante? ¿Por qué la dicen en un idioma que se habló hace más de 2000 años? Entonces, tengo que decirles cosas muy importantes. Esta es una clase por sí sola que podría hablar del arameo, porque el arameo, primero que todo, era el idioma vernacular de la época de entre el primero y segundo Bet HaMikdash, hasta la destrucción del segundo Bet HaMikdash, era el idioma común. Se metió con caracteres hebreos y el arameo era el idioma que entendía la gente. Entonces mucha gente dice, bueno, se decía en arameo porque era el idioma que hablaban en cada lugar. Es como decir, ahora vamos a decirlo en español o en Estados Unidos en inglés. Pero la realidad es que no es por eso.
La realidad es que hoy en día la gente que estudia Talmud y la gente que estudiamos el Zohar, lo estudiamos en arameo. Y no es porque no hay traducciones. Yo tengo 3 traducciones del Zohar al inglés, al español, al hebreo. El arameo tiene muchas peculiaridades. Y es muy importante para mí explicarles las peculiaridades para que puedan entender por qué el Kaddish se dice en arameo. El arameo es un idioma espejo del hebreo. Quiere decir, usa los mismos caracteres y las palabras son muy similares. ¿Y qué es el arameo? El arameo es el idioma que te permite ver la perspectiva del otro. No sé si saben, pero cuando una persona estudia Talmud, una persona estudia Zohar, tiene que estudiarlo con parejas, Jabrutot. Y el concepto de estudiarlo con alguien más, no estudiarlo por tu cuenta, es porque las personas solemos casarnos con nuestras propias ideas. Y todo el concepto del estudio de la Torá oral es del dinamismo que existe. Por lo tanto, es mi perspectiva y comparto mi punto de vista con tu punto de vista. Y esto hace que quizás yo no tenga razón, quizás tú no tengas razón y que juntos encontremos las facetas que nos faltan de entender, porque tiene Shivim Panim Yesh la Torah, tiene la Torah 70 facetas. Por lo tanto, a la persona en vida no le da tiempo de agarrar y estudiar todas las facetas. Y la gente suele ver una cosa y cuando una persona tiene una idea, si esa persona no la ventila con otra persona, se queda anclado en sus ideas, se queda estancado en sus ideas. Y el estancamiento de ideas es idolatría en el judaísmo. Cuando una persona dice, esto es así, cuando una persona se osa saber y decir, esto es la verdad, ya está cayendo en idolatría, porque la verdad es multifacética. Por lo tanto, el arameo, y les voy a poner un ejemplo muy interesante. El ejemplo es el siguiente. En hebreo, la palabra Gesed significa bondad, altruismo, ayuda. ¿Qué significa la palabra Gesed en arameo? Vergüenza. Entonces, quiero ahorita, les voy a compartir un pequeño board para que ustedes entiendan cuando yo hablo de el espejeamiento de ideas. En hebreo la palabra Gesed se escribe así, Gesed. Primero que todo, Gesed, así se escribe en hebreo, igual se escribe en arameo. En arameo significa amor, acción, bondad. Cuando una persona está haciendo Gesed, está haciendo el bien, está ayudando al otro, y sí está siendo altruista. Esta es una persona que lo está haciendo, el que lo hace. Gesed en arameo significa vergüenza. ¿Cómo puede significar algo tan opuesto? Y lo que significa es lo siguiente. Lo que significa es que el que hace Gesed se siente expandido. Pero ¿qué tal el que recibe Gesed? Qué padre es ayudar, qué padre es poder dar un donativo, qué padre es ser el que da y el que puede, pero qué tal el que tiene que pedir ayuda, que tiene que pedir un préstamo, que tiene que pedir dinero prestado o un favor. ¿Qué siente esa persona? Vergüenza. Por eso les quise dar este ejemplo, y hay miles de ejemplos. Lo que quiero que entiendan es que uno es una perspectiva y en el arameo es ver la perspectiva que tiene el otro. Y esto hace un dinamismo espectacular. Porque el Gesed, básicamente el concepto de decir el Kaddish en arameo es que estamos haciendo un trabajo por el difunto que nos beneficia a nosotros. Es un espejo constante, es un espejo de emociones, es un espejeo de significado y es un espejeo constante. Por eso es que se dice en arameo. Ahora, el Maral de Praga es un raf que yo menciono mucho en mis clases, me fascina. El Maral de Praga nos dice una cosa muy interesante. Dice que los ángeles
no entienden arameo. Y la persona dice, ¿y qué gano de saber que los ángeles no entienden arameo? En general, la relación que tienen los humanos con los ángeles es bastante de pique. ¿Por qué? Porque cuando los ángeles fueron creados antes que el hombre, y el ángel es pura conciencia, el ángel no tiene libre albedrío. Cuando iba a Dios a ser el hombre, en ese sexto día o en esa sexta etapa, dice, nace Adam quetzalmeinu ketmuteinu. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, dice Rashi, ¿de quién están hablando? ¿A quién le estaba hablando? Dicen que le hablaba a los ángeles para tomarlos en cuenta en la construcción del hombre. Cuando los ángeles vieron de lo que era capaz el hombre, fueron con Dios y le dijeron, no crees a ese ser. ¿Cómo es posible que a ese ser le das libre albedrío a un ser que puede amarte, que puede ser divino y también puede ser odioso y te puede obviar y te puede inclusive maldecir? ¿Cómo logras? ¿Para qué creas al hombre? Ahórrate crearlo. Por lo tanto, siempre los ángeles han tenido una relación de pique, una relación compleja con la humanidad, porque somos seres que tenemos conciencia y podemos usar nuestra conciencia para tener una relación con Dios o para negarla. Y Dios está mucho más comprometido con nosotros, con nuestra libertad, porque la función de la creación es que el hombre tenga libre albedrío y Dios se juega todo cuando le da libre albedrío al hombre. Por lo tanto, el hecho de que los ángeles no saben arameo significa que es una tefilá que no pasa por el filtro de los ángeles, porque acuérdense que hay ángeles que abogan por el bien de uno, también hay ángeles acusadores. Hay los ángeles que vienen a decir, esa persona es mala, y esa persona fue miserable, y esa persona engañó. Y por lo tanto, al no entender, es como una tefilá que nos permite acceso directo, sin el filtro y sin el pie que nos quieren meter los ángeles. Un tema muy importante, y yo creo que este es un tema que me parece importantísimo, es este concepto del minyan. Porque la gente está enojada con el tema del minyan. Y el minyan es el concepto de que no puede haber kedushá si no es en un total. El principio filosófico de esto es que el ser humano, a raíz de que Adán Arishon fue creado como un arquetipo de la humanidad, y Adán se dislocó del sistema edénico cuando comió del Etzadat, el concepto de Adán y Java, no importa, es lo mismo, Adán era una unidad. En el momento que salió del Edén, esa unidad se fragmentó. Por lo tanto, cada ser humano es un fragmento de Adán. Cada uno de nosotros somos un fragmento de Adán, una célula de Adán. Y no se considera que hay un mínimo común denominador si no hay por lo menos 10 conciencias unidas. No sirve que haya 9. Y no importa que sean 9 rabinos picudos, tiene que haber 10. De repente puede haber 9 rabinos picudos y no se hace un minyan. Y de repente puede haber un minyan de 10 rateros y es un minyan. Es un concepto muy filosófico, muy, muy, muy interesante. Y el concepto de minyan aparece por primera vez de una masa crítica mínima que recree algo de Adán y normalmente está dado históricamente y en la Torá con momentos no tan buenos. Porque la primera vez que se habla de un mínimo de 10 es cuando Dios se presenta con Abraham Avinu y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice a Dios, ¿cómo es posible que mates a justos con pecadores? ¿Qué es eso, Dios? Abraham amonesta a Dios y dice, empieza ahí una rebatinga que es ridícula porque la Torá es muy económica y de repente nos están diciendo que Abraham está casi como en el mercado diciéndole a Dios, ¿y qué tal si hay 50 justos? ¿Los perdonarías? Y dice, bueno, si encuentras 50 justos, los perdono. Ok. ¿Qué tal si hay 40 justos? ¿Qué tal si hay 30?
¿Qué tal si hay 20? Finalmente acaba la rebatinga y dice, ¿y qué tal si hay 10 justos? ¿Los perdonarías? Y Dios dice, si hay 10 justos, los perdono. ¿Qué es este concepto de si hay 10 justos, voy a perdonar a los malos? El concepto es que hay un mínimo común denominador para poder hacer una transformación. Quiere decir, si hay 10 personas justas, esas 10 personas justas eventualmente, exponencialmente, pueden afectar a los demás. Pero si hay menos de 10, aparentemente la cosa está perdida. No me quiero meter en cómo en el Talmud se desprende el concepto del minyan, pero lo que sí les puedo decir es que el concepto del minyan se estudia en el Talmud de manera increíble, en la Masejet Megilá, con el relato de los meraglim o los espías. Como ustedes saben, cuando salieron de Egipto, los Yehudim fueron al desierto y en algún momento Moisés decidió mandar a un príncipe de cada tribu, son 12 tribus, a inspeccionar la tierra. Desde que se van, se hacen dos grupitos. Por un lado está Yoshua y Caleb, que son 2, y los otros 10 se vuelven un grupito. Cuando ellos regresan, ya no regresaron unidos, se fueron, luego se separaron y llegaron los 10 con un reporte negativo y los 2 con un reporte positivo. Y la gente se impactó del reporte negativo al punto que se pusieron a llorar, se rompieron sus ropas. Quiere decir, si hubieran llegado 9 con reporte negativo y 3 con reporte positivo, no hubiera habido necesidad de estar 40 años en el desierto y de que toda la generación del desierto muriera. Por lo tanto, entendemos a raíz de esta historia de los meraglim, por una ley de exégesis talmúdica, que el concepto para hacer un Kiddush Hashem, el concepto para santificar el nombre de Dios, tiene que ser con una masa mínima, crítica, lo que se llama un quórum de 10 varones. El tema de por qué las mujeres no y los hombres sí, es porque las mujeres están idénticamente obligadas que rezar de los hombres, con la única cosa de que lo pueden hacer sin un horario predeterminado y de una manera más orgánica y de una manera más flexible. Por lo tanto, la mujer no está obligada a rezar en minyan, la mujer no está obligada a rezar con horarios determinados, aunque está obligada a rezar lo mismo que el hombre. Cosa que muchas mujeres piensan que los hombres recen y las mujeres platicamos, cero. Las mujeres tenemos la misma obligación de rezar que los hombres, pero por el tipo de filosófico, por el tipo de vida que tenemos, por el tema de los hijos, por el tema de que la energía femenina es una energía más interna y en cambio la masculina es más externa, la mujer no tiene que ir al minyan. Ahora, una mujer que quiere decir Kaddish, claro que puede decir Kaddish, se va al templo y lo dice junto con el minyan de hombres. Por lo tanto, si la mujer desea tener ese compromiso de decir Kaddish por sus papás, perfecto, que vaya al templo, pero en el templo tiene que haber minyan. Y ella también puede decir y puede pararse y puede decirlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchas comunidades empezaron que no son ortodoxas, las comunidades que son reformistas o que son conservativas, empezaron a ser mucho más validadoras de las necesidades emocionales que tienen las mujeres y por lo tanto dijeron, sí, hagan un minyan de mujeres, no pasa nada. Y la realidad es que tienen una función, pero no va acorde como la halajá. Por lo tanto, si la mujer de verdad quiere meterse en este rollo de decir Kaddish, pues que vaya y que diga Kaddish con los hombres. El minyan, el mínimo común denominador de 10 varones, no es exclusivo del Kaddish. Y es importante decirlo en qué momento se dice, porque vamos a entender cuáles son los momentos que se dice. De entrada, el 10, en el judaísmo, el 10, en Kabbalah, el 10 siempre denota lo mismo. Denota algo completo y unificado. El punto es que cuando Dios crea el mundo, lo hace a través de 10 enunciados, los 10 mamarot. El Sefer HaYetzirah dice, Dios crea el mundo con 10 sefirot, con 10 manifestaciones.
Por lo tanto, siempre el 10 denota un proceso completo. Es como el común denominador de todo. Es la letra Yud. Es las 10 plagas, los 10 mandamientos. Siempre el 10 es un sistema de compleción. Básicamente, ¿cuáles son los rituales que se requieren de Minyan? Obviamente el Kaddish, que estamos hablando. Hay lo que se llama el Borjú. El Borjú es cuando decimos Borjú es Adonai Mevorach, que estamos bendiciendo y estamos santificando el nombre de Dios. Se requiere de Minyan. Cuando decimos la Kedushá, cuando es en la Mida, que decimos Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, lo tenemos que hacer con Minyan. ¿Por qué? Porque dijimos que la santificación del nombre de Dios se tiene que hacer dentro del pueblo de Israel, no por aislado. Y cuando repiten la Mida y se dice la Kedushá, tiene que haber Minyan. Cuando los Kohanim dan su Birkat Kohanim, cuando los dan la bendición sacerdotal, tiene que haber Minyan. Cuando se lee la Torah los lunes, los jueves y los sábados, y se lee la Haftará, tiene que haber Minyan. Si no hay Minyan, no se lee la Torah. Y también tiene que haber Minyan para la ceremonia de la Sheva Brajot, que son las 7 bendiciones de los novios, tanto en la boda como después del banquete, como los 7 días posteriores de bendiciones. Siempre que se haga un Kiddush Hashem, la persona tiene que saber que tiene que tener quórum para hacer un Kiddush Hashem. Quiere decir, la persona puede hacer calladito un Kiddush Hashem, pero es mejor que el Kiddush Hashem se haga público. Kiddush Hashem va desde ser correcto devolviendo el cambio a la señorita que se equivocó en el banco, eso es un Kiddush Hashem, y que la gente sepa. Cómo hasta dar tu vida por tus creencias y decir, por ejemplo, si uno se ve obligado a matar a alguien o a convertirse a otra religión, si la persona está haciendo un Kiddush Hashem, tiene que dar su vida por hacer un Kiddush Hashem. Ya estamos en la recta final de la clase, no porque termine el tema no termina, conmigo nunca terminan los temas. Pero ahora quiero enfocarme un poquito más en lo magnífico que está estructurado el Kaddish, porque la gente lo oye y lo cantan, lo repiten, lo hacen un mantra, y ni reparamos muchas veces en la perfección que tiene su estructura. De entrada, empieza con las palabras Itkadal, Beitkadash, Shemeh Rabbah. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante. Cuando nosotros vemos estas 4 palabras, vemos que la primera es Itgadal, Yud, empieza con Yud. Veitkadash, Vaf. Shemeh, Shin, Rabá, Reish. Quiere decir, tenemos 4 letras que juntas forman la palabra Yosher. Y la palabra Yosher en hebreo significa honesto, íntegro, sincero, recto, que son virtudes positivas de Dios. Por lo tanto, estas 4 palabras en sí son grandiosas, que es como cómo se empieza el Kaddish, pero en sí ya conllevan un secreto importante, y el secreto importante es que forman la palabra Yosher, y la palabra Yosher denota esto. Ahora, si hacemos la gematria de Yud, Vav, Shin, Reish, que es el valor numérico simple de cada una de las letras, tenemos que es 516. 516 es la suma de 2 palabras muy importantes en el servicio de Dios. Uno es tefilá y el otro es shirá. Es cantar y rezar. Por lo tanto, se considera que el Kaddish, y por eso muchas veces, y por eso les puse el Kaddish cantado, el Kaddish integra en sus palabras la estructura y las emociones que conllevan a la canción. El número 516 es un número muy interesante en Kabbalah, porque dicen que Moshe Rabbeinu pidió 515 veces entrar a la tierra de Israel y le fue denegado. No es tema de esta clase, pero hay un midrash que dice que si hubiera pedido una más, hubiera entrado. Quiere decir que el Kaddish es todas las plegarias que hizo Moshe, más una más. Es así como decir, hizo 100, pero no hizo 101. Hizo 515, pero no hizo
516. Por otro lado, dijimos claramente que durante el Kaddish nosotros lo usamos para elevarnos. Y curiosamente estas 4 palabras tienen una relación íntima con los olamot que vamos a ir ascendiendo. De Atzilut a Yetzirah. De Yetzirah a Briah y de Briah a Atzilut. De nuestro Nefesh a nuestro Ruach. De nuestro Ruach a nuestra Neshama y de nuestra Neshama a nuestra Hayah. Por lo tanto, esta es nada más la entrada. Después viene las siguientes palabras. Nos va a dar tiempo de hacer nada más ni la primera estrofa, pero era para animarlos a que lo vean como algo muy valioso y que si Haz Shalom tienen la obligación o el mérito de poderlo decir por alguien, lo hagan de todo corazón, inspirados. Dice la palabra Yehi Shema Rabá Meborach Leolam Ulolmei Almaya. Si nosotros vemos esta frase, independientemente de lo que significa, tiene 28 letras. Que su nombre sea santificado y elevado por el mundo, ok, para siempre, ok. Son 28 letras. De la Yud a la Ale final son 28 letras. Estas mismas 28 letras es el principio del mundo físico y es el principio del mundo espiritual que está contenido en nuestra Torah, que es Breshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Betaretz, 28 letras. Y esa es la creación del mundo físico. Quiere decir, el número 28 es un múltiplo del número 7, que es muy importante porque el mundo fue creado a través de 7 procesos y todo el mundo revelado conlleva el número 7. Lo hemos estudiado en las clases de Shabbat, de Shemitah, de Yobel, etc. Por lo tanto, es 7 por 4, que son 7 por 4, son 28. El mundo físico es Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz, que significa en el principio de la creación Dios creó los cielos y la tierra, son 28 palabras. Y por otro lado tenemos que el principio de los Aseret Adibrot, que son Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele leimor, que es exactamente 28 letras, que significa la creación del mundo espiritual y de nuestra obligación moral. Por lo tanto, estamos diciendo que en las palabras simples del Kaddish, nada más en la numerología, tenemos embebidos secretos fantásticos de cómo iniciarnos y de cómo compaginar esta dualidad que acecha al hombre, que por un lado somos seres físicos, de naturaleza física, y que cómo debemos de embebir nuestra naturaleza física con una naturaleza espiritual y moral. Seguimos con la estructura del Kaddish, que es, esto es fascinante. Después viene una estrofa que la voy a leer ahorita en hebreo, ahorita se las voy a explicar, que dice, Itvarach, Beishtabach, Beitpoar, Beitroman, Beitnaseh, Beitaldar, Beitalel, Beitalal. Esa frase es muy interesante. Esa frase empieza con Yud, y el Yud dijimos que es 10, que denota un todo. En el árbol de la vida, sabemos que el árbol de la vida, que es la interfaz que compartimos con la creación y con Dios, tiene 10 sefirot. Dijimos que el 10 siempre es algo completo. Después de esta palabra Itvarach, que es bendecido, comienza 7 palabras que comienzan con la letra Vav. Ve Ishtabach, Ve Itpoar, Ve Itroman, Ve Itnaseh, Ve Itadar, Ve Itale, Ve Italal. La Vav en la gramática hebrea es como I. Es una letra que permite juntar algo con algo. Por ejemplo, en hebreo se dice Anet, Ve Lili, Anet y Lili. La letra Vav siempre va a ser la unificadora, la que te va a permitir elevarte. Ahorita se los voy a poner muy gráfico. Y el orden que lleva es que cada una de estas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como dijimos, el mundo
revelado por Dios siempre va en función de 7. Siempre. Los 7 días de la semana, los 7 días de la creación, los 7 días de Pesaj, los 7 días de la Shiva, los 7 días de eso. Quiere decir, el 7 es una constante que trasciende la cuestión religiosa. Quiere decir, el piano tiene 7 notas, no tiene más. Y el arco iris tiene 7 colores, no hay más. Por lo tanto, es muy importante que pongamos mucha atención a esta estructura porque son 7 palabras que todas empiezan con la letra Vav y cada una contiene 6 letras. Entonces tienes 7 por 6, que es el número 42. Para la gente que ha estado en mis clases, lo saben, el número 42 es un número muy interesante porque existe un nombre de Dios de 42 letras. Y cuando nosotros, por ejemplo, cantamos ciertos salmos, como el Salmo 67, o cantamos el Ana Bejoach, que es una tefilá que fue hecha por Nehunia Benacana, que es una tefilá tremendamente meditativa, no es nada más las palabras las que nos conectan, ni los sonidos, ni las entonaciones, que todo son vibraciones, porque todo esto se trata de cómo sincronizarte a Dios, cómo conectarte a Dios, cómo vibrar en la misma frecuencia de Dios. Ese es el ideal de la tefilá. Sino el número 42 denota el nombre de Dios de 42 letras, que es idéntica a la estructura que el Ana Bejoach. El Ana Bejoach son 7 líneas y cada línea conlleva 6 palabras. Y de cada palabra se desquita la letra inicial y tenemos un agrupamiento de letras y todas ellas en conjunto forman el nombre de Dios de 42 letras. Y el nombre de Dios de 42 letras conlleva una relación íntima con los 42 lugares que tuvieron que acampar los israelitas cuando salieron de Egipto. En el periodo de 40 años que estuvieron en el desierto, sabemos exactamente de qué lugar a qué lugar fueron y fueron exactamente un relevo de 42 lugares. Por lo tanto, es una sabiduría excepcional. Lo mismo sucede con el Salmo 67, que es el salmo que tiene forma de menorá, que tiene precisamente la misma estructura. La menorá tiene 6, es el candelabro de 6 luces, con la luz central, que es Malhut. Por lo tanto, es increíble cómo nosotros podemos, a través de la tefilá, no nada más tiene la función de todo lo que estamos haciendo de Kiddush Hashem, de sanarnos a nosotros, de elevar al muerto, de hacer esto, de hacer el otro, de sentirnos activos, de sentirnos acompañados, sino que cada letra, cada palabra y cada stanza tiene una sabiduría extraordinaria. Quiero terminar esta clase explicando esta función de decir amén. Obviamente el amén no es una palabra en hebreo, que ahorita vamos a analizar, pero es universal. Vas a una iglesia, dicen amén. Vas a una bendición en cualquier otra religión, los musulmanes, etcétera, amén. Amén en general significa que así sea. Tiene como que dónde va a caer la bendición. Las leyes pertinentes a decir, contestar amén, son muy importantes. ¿Por qué? Y lo digo particularmente en el tema del Kaddish, porque el Kaddish no nada más cuenta al que lo dice, sino que cuenta al que responde. De la misma manera. Y por lo tanto, la función principal del Kaddish es hacer que el otro responda. Por lo tanto, no es nada más así como yo lo dije, ya hice mi función. Tiene que haber ese quórum que diga amén. Porque todo en el mundo tiene estas dos modalidades, que tiene que haber una fuerza externa y tiene que haber esa fuerza externa, tiene que haber una fuerza que la reciba. Esa es la dinámica que vivimos del din y el gesed. Es la dinámica del dar y recibir. Es la dinámica que tenemos del masculino y del femenino. Tú dices una bendición y la bendición tiene que caer sobre algo. Y cuando la persona dice amén, está haciendo cabida a que la bendición aterrice.
Entonces, quiero hablar un poco de la palabra amén, porque cuando uno va al templo y la gente dice Kadish, nosotros contestar Kadish es la mitad de la función de decir Kadish. No nada más es decirlo, es también responderlo. Sumamente interesante. La palabra amén es Aleph, Mem, Nun. Estas 3 letras son las mismas letras de la palabra emuná, mal traducida al castellano como fe. En el judaísmo no hay ninguna mitzvah que pida que tengas que tener fe. No existe el concepto de fe. Porque la palabra emuná es confianza. La palabra emuná es una palabra muy particular porque significa fidelidad, significa leamín, creer, pero significa, es una acción, no es algo pasivo. Entonces es muy importante que para ustedes quede claro, porque la gente dice, es que o tienes fe o no tienes fe. No puedo ponerme un chip de fe. Y en efecto, no puedes ponerte un chip de fe, porque emuná no es fe. La persona no tiene de las 613 mitzvot que tenemos el pueblo de Israel, 613 preceptos, no hay ninguno que tienes que tener fe. Todas las mitzvot son o acciones o no hacer acciones. Pero no hay ninguna precepto que sea pensado. Porque vivimos en un mundo llamado Olam Asiá, que es el mundo de la acción. Por lo tanto, la palabra emuná también viene del mismo shoresh, que significa humán, que significa artesano, emunim, ejercicios, y humanut, que significa artesanía. Significa que para tener emuná, tienes que trabajar en ella. Hay gente que tiene más apertura, hay gente que es más abierta, pero uno tiene que trabajar su emuná. Y para poder tener emuná, tienes que conocer a Dios, tienes que admirar a Dios, tienes que estudiar la Torah, tienes que embeberte en la Torah. No es algo natural. Cuando a mí me dicen fe, me imagino una persona sentada, pasiva. Todo lo contrario. Emuná significa acción. Quiere decir que la persona, cuando no tiene esta sensación de conexión, es porque no ha trabajado. Es porque no se ha dado el tiempo de profundizar. A lo mejor se dio el tiempo de profundizar en su profesión, en sus talentos, en sus cosas, pero tú no puedes tener emuná pasivamente, porque la emuná es una acción. Y espero que se entienda esto. Entonces, la palabra amén, si la desprendemos, significa el Melech Neemán. El Melech Neemán es el versículo, o es la oración que se dice antes de decir el Shema Israel. Cuando nos tapamos los ojos y decimos el Melech Neemán y decimos el Shema Israel. El Melech Neemán significa Dios, el Rey, confiable. Es una cuestión de confianza y es traer esa confianza a nuestras acciones. Es muy importante. Básicamente, la palabra amén es cómo traer aquello conseguido en los mundos espirituales y anclarlo al mundo físico. Algo muy importante que mencioné y lo vuelvo a mencionar es que la espiritualidad en el judaísmo está hecha para traerla a la realidad. Quiere decir, no sirve trabajar una espiritualidad, quedarse en un bliss, quedarse en un estado de conciencia elevada y no bajar. La persona tiene que subir, adquirir esa conciencia y tiene que bajar y llevarla a la acción. Y el hecho es que cuando una persona aborta su proyecto físico y descuida su cuerpo, o deja de comer, o deja de casarse, o deja de tener relaciones conyugales, es un pecador en el judaísmo. Está mal visto que una persona se abstenga de lo físico, porque sería como si Dios nos hizo una trampa que nos pide a seres espirituales vivir en una realidad que no podemos compaginar lo espiritual con lo físico.
En cambio, en el judaísmo se dice que una espiritualidad no anclada al mundo físico es espiritismo. Y está prohibido caer en prácticas espiritistas de elevación y no de traerlo a la vida real. Por eso no se ordenan a los rabinos a menos que estén casados y que tengan una familia y que tengan los mismos problemas que tenemos todos nosotros, porque la Torá es Torat Haim, es una Torá para la vida y tiene que servirnos para vivir esta vida bien y para mejorarnos. Dios no pide que seamos perfectos, Dios lo único que quiere es que seamos mejores. El valor numérico de la palabra amén, Aleph es 1, Mem es 40, Nun es 50, dale la fórmula de 91. Y 91 es la misma frase que Samach Aleph Lamed, que es un nombre de Dios, de los 72 nombres de Dios que vemos en las cartas, que significa cómo traer esa braja al mundo, que es también la misma gematria de las primeras letras de Poteach et Yadeja o Masvía, que abramos nuestras manos para recibir. Básicamente, lo que estoy tratando de expresar acá es que cuando una persona fallece, la vida de esa persona y la muerte de esa persona nos deben de dejar un aprendizaje. Y la persona piensa que una persona ya se murió, aprendí lo que aprendí, ya se acabó, pero la realidad es que el aprendizaje en la ausencia de esa persona puede ser tan grande o más que en vida. Por lo tanto, no es un proceso que se acaba. Se enterró, se acabó, comienza la vida normal. No es así. En el judaísmo hay una estructuración inclusive al dolor. El duelo tiene que ser moderado. El duelo tiene que ser en etapas. El duelo es la primera fase antes del entierro. Es un estado de onén. La segunda fase es después del entierro. Es un estado de un luto que dura 7 días. Está bastante reglamentado qué hace la persona, cómo reza, qué dice, cómo hace, cómo come, cómo no puede servir, cómo se tiene que bañar o no se puede bañar o no se puede cambiar de ropa. Hay una reglamentación y es increíble porque la gente dice, qué horror que con mi dolor todavía tenga que meterme en toda esta estructura, que me dicen qué hacer y qué no hacer. Yo me quiero aventar en la cama y me quiero poner a llorar y quiero vivir mi luto como se me hincha la gana. Y les digo una cosa, está muy mal. Se los digo como psiquiatra. Cuando una persona no tiene estructura y está en un momento de desestructuración y da rienda suelta a esta cosa, empieza a tener energías muy negativas que lo jalan para abajo. Por lo tanto, el concepto de un duelo estructurado, aunque parezca como una monserga, porque de pronto dices, qué horror, estoy pésimo y a las 7 están rezando y tengo que ir al templo y tengo que ir acá y no me puedo cambiar de ropa y me vienen a ver todo el mundo y me veo de la patada. Hay una crisis de la persona de meterse en esta estructura y cuando ya vives la estructura te das cuenta que hay una sabiduría espectacular. Y así como no puedes hacer de más el duelo, tampoco lo puedes hacer de menos. Y hay un duelo de 7 días, se va volviendo más leve a los 30 días y posteriormente para algunos de los miembros de la familia se extiende todo el año. Yo espero que esta clase haya sido de utilidad para ustedes. La intención de darla es porque yo me siento sumamente frustrada como mujer de no decir Kaddish. Tuve que consultar a varios rabanim y decir qué mala onda, porque yo no puedo hacer ese cabot por mi papá, o no lo puedo hacer por una persona que tanto quise como mi maestra. Y obviamente lo que quiero compartir con ustedes es que esto no es la única forma de trabajar el duelo y de hacer algo, pero por el muerto y por uno mismo. Lo que se está haciendo ahorita, que ha habido cuarentena y que la gente pues no debe de ir al templo, porque es imprudente ir a un lugar público que todos hablan, que todos cantan, etc. Es que mucha gente empezó a decir Mishnayot. La palabra Mishnah, si la cambiamos de orden, significa Neshama. Por lo tanto, es una costumbre
muy arraigada desde la época de los Tanaim, que estudiar Mishnah, un pedacito todos los días, con la intención de elevar el alma de la persona, sirve como si fuese el Kaddish. Ahora, el hecho de que los hombres dicen Kaddish y las mujeres no dicen Kaddish, no significa que la mujer no pueda elevar el nombre de los difuntos. Simplemente lo que nos está diciendo la halajá es que lo tiene que hacer desde otra perspectiva. La energía masculina en general es una energía extrovertida. La energía femenina es una energía introvertida. Por lo tanto, la mujer puede hacer muchas otras cosas para elevar el nombre de una persona que murió y ayudarla a elevarse y ayudar de terminar su tikún. Como sabemos, la vida venimos a hacer tikunim, venimos a hacer arreglos y nosotros podemos ayudar en manera activa al difunto a acabar esos pequeños cabos sueltos que dejó pendientes. Una manera muy importante que tenemos las mujeres de hacer el tikún y hacer elevaciones estudiando Mishnah, y es haciendo cosas y acciones benéficas en nombre de la persona que murió. Ya sea dando una clase, ya sea ayudando a una causa, ya sea donando un libro o donando algo en nombre de esa persona explícitamente. Hay mucha gente que dice, mira, yo llevo mi duelo en el corazón, no necesito ninguna demostración. Sí, muy bien, eso es para ti. ¿Y qué hay para el otro? Y no te estás dando cuenta que mientras estás haciendo por el otro, cuando uno hace por el otro, es cuando uno hace más para uno mismo. Por lo tanto, es un win-win situation decir Kaddish, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por hacerles patentes a nuestros hijos y a nuestros familiares la grandeza que van a tener ellos y la grandeza que vas a tener tú o la persona que va a morir de tener el Kaddish. Por lo tanto, mucha gente dice, no, es que yo eduqué a mis hijos cero religiosos, yo soy una persona prácticamente laica, nunca me compenetré a esto. Cuando la persona no lo siente, igual lo puede hacer porque es la costumbre de sus padres, porque es lo que se espera de él. Quiere decir, la persona no tiene que estar convencida de que lo que está haciendo es la gran cosa. Porque en el judaísmo viene primero el nacé y luego viene el nishma. Primero haces y luego le das sentido. Suena raro, pero así fue aceptada la Torá. La Torá no fue aceptada. Bueno, dime de qué se trata la Torá, explícamela toda y voy a ver si la acepto. La Torá fue aceptada como un fact. Nacé, lo voy a hacer. Nishma, luego voy a entender. Por lo tanto, no tiene nada de malo que una persona haga Kaddish a pesar de que no lo sienta. Ahora, hay gente que se niega rotundamente a entrar a una institución religiosa, les molesta la tefila comunal. Por lo tanto, la solución a esto es contratar a alguien que específicamente diga Kaddish por esa persona. Y si no lo hizo en el año de muertos, pues que lo haga después. Pero que no, una persona nunca deje la oportunidad de asegurarse de que van a hacer Kaddish por esa persona. Y puede ser antes y puede ser después, no importa. Siempre es bien recibido esto. La intención de esta clase era inspirarlos. Espero que no haya sido una información excesiva y que pues les cueste trabajo captar todo. No llegamos ni siquiera a la mitad de la primera estrofa, pero con esto nos damos cuenta que estamos ante un gigante que fue hecho con la finalidad de ayudarnos y de sobrepasar las pérdidas y de elevar nuestro nivel de conciencia de una manera extraordinaria. En este momento quisiera que, si existen algunas dudas, hay gente que me ha escrito. Desgraciadamente no traje mis lentes, es que no estoy en mi casa, tuve una cita. ¿Puede una mujer ser la única que dice Kaddish por un padre? Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo 4 hijas. Entonces, tengo esta situación. ¿Quién va a decir Kaddish por mí? Por mi marido. Entonces, bueno, bien puede ser un yerno que pueda decir,
O pueden decir Kaddish. Yo tengo unas amigas que murieron sus papás y eran puras mujeres, y una de ellas dijo Kaddish todo el año en presencia de un minyan en un templo. Pero también le pidieron a una persona que diga Kaddish por esa persona. Entonces, hay que simplemente asegurarnos de que sea algo que está cubierto. Que no sea, que no tenemos la inspiración y decimos, bueno, no importa. Hay muchos papás que dicen, no quiero que digan Kaddish por mí. Pues es un error terrible. Es un error terrible porque ellos están nada más pensando en ellos, pero no están pensando en las necesidades del hijo y en la posibilidad del hijo de hacer algo más de lo que ya hizo en vida. Por lo tanto, si un papá dijo, te ruego que no digan Kaddish por mí, la alajá es que lo desobedeces. Es de las alajot que le dices a tu papá, very sorry, pero te desobedezco. Tengo otras preguntas, permítanme un segundo. Se dijo que el Kaddish se dice durante 11 meses, se hace una vez a la semana, diario, ¿cada cuánto? La realidad es que el Kaddish se dice diario, durante 11 meses. Hay comunidades que lo dicen 11 meses, paran una semana y terminan el año. Hay comunidades que lo dicen plenamente 11 meses. Y lo que hace la persona es que se compromete y si ve una situación que no le da el tiempo, haz de cuenta, está con una junta, con un cliente que vino a verlo y no puede llegar al Kaddish, entonces le pide a alguien que lo releve ocasionalmente. Decir, ¿sabes que no voy a llegar al Kaddish? Por favor, di Kaddish y piensa en mi papá o piensa en mi mamá. Entonces, es un compromiso muy duro para la persona decir Kaddish, porque entonces tiene que ir en la mañana, tiene que ir en la noche, todos los días del año. Y llueve y truene. Obviamente, pues si hay una tormenta de nieve o hay una cuarentena, la persona está exenta de decir Kaddish. Si ahorita no estamos diciendo Kaddish es porque Dios no quiere que digamos Kaddish. Porque si estamos en un peligro por decir Kaddish, es porque Dios dice, primero viene tu vida, después viene el Kaddish. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que si ahorita nos tocó vivir esta realidad, es por algo. Y por lo tanto, entonces hay que hacer lo que sí podemos hacer. Tengo por ahí otra pregunta, entonces ya vemos que es diario. Querida Lili, gracias por tus palabras. Qué bueno que te gustó la clase. Hay mucha gente que no dijo Kaddish y de repente le llegó la conciencia de decirlo, ya sea porque oyó una clase o porque cambió. La gente cambiamos. La gente le cuesta mucho trabajo decir que fueron, no voy a decir ateos, pero que eran laicos, que de repente se vuelven más creyentes y de repente se topan con situaciones de la vida que los hacen acercarse más a sus raíces espirituales, lo cual es perfecto. Yo creo que una persona puede hacer teshuvá hasta el último instante en el que esa persona vive. Por lo tanto, si una persona muere, no se dijo Kaddish, no puso la persona énfasis en decir Kaddish, puede hacer rezos de Yortzeit de una vez al año, los rezos de Yizkor que hacemos los Ashkenazim, de recordar. Y si la persona siente que esa persona no se ha acabado de elevar, porque a veces, no sé si ustedes, no me quiero meter en un rollo muy espiritista, ni mucho menos, pero de pronto hay una persona que muere y te quedas tranquilo. Dices, mira, tuvo una buena vida por acá, murió, me duele su ausencia, pero estoy tranquila, siento que esa persona ya se elevó. De pronto vemos, muere alguien y sentimos mucha angustia y sentimos que a esa persona le está costando mucho trabajo elevarse. Cuando nosotros sentimos que hay una persona que nos manda una señal o que vemos en un sueño algo negativo o que sentimos que no hay esa tranquilidad que se va dando a través de los años, la persona tiene que hacer algo. Ya sea que se pone a estudiar Mishnayot, o ya sea que le pide a un minyan muy particular que digan Kaddish, o que empiece a decir Kaddish. Lo único que va a perder es santificar el nombre de Dios, que no es ninguna pérdida, es una ganancia, es un win-win enorme. Porque traer a Dios a este mundo es lo que le falta a este mundo. Este mundo está mal por la ausencia de Dios, que nosotros no lo traemos. Y la función del ser humano
que estamos hechos imagen y semejanza divina, es precisamente traer y enaltecer el nombre de Dios en nuestra realidad. Muchas gracias, Rosario. Hace mucho que no nos veíamos. No sé si tengan dudas. La realidad es que es una clase que deja muchos espacios y me fascinaría. Betty, please, por favor. Sí, tú habías dicho que cuando se dice Vaitbadach, Vaitpalal, Vaitnase, son 6 letras, pero viéndolos, muchos son 5. Nada más una tiene 6 letras. Ok, si tú analizas todo el párrafo, salen que son precisamente 42. Ah, ok. Es Creí el- que cada palabra... Sí, si ustedes quieren, aunque la clase que entra la vamos a dedicar a la tefilá de Rosh Hashanah para entender el core. El core es el centro de la tefilá de Rosh Hashanah, lo vamos a entender. Si ustedes quieren la clase que entra, voy a empezar con una lámina en cómo se compara el Kaddish con el Ana Bekoach y con el Salmo 67. Ah, ok. Porque cuando la persona entiende esto, entonces también decir Ana Bekoach es una forma que una mujer puede conectarse de manera particular, no en un minyan, y puede hacer esta función. Me parece que es algo interesante. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, estoy abierta a preguntas escritas o preguntas ¿Puedo hacer verbales. una pregunta? Por supuesto. ¿Qué significa época de los Tanaim? Ok. Mira, Gracias. en general, el pueblo judío es un pueblo que tiene una historia desde Abraham vino hasta nuestros días. Entonces estamos hablando que llevamos como un pueblo, primero como una familia y después ya como un pueblo, por más de 4,000 años. Por lo tanto, así como estudias históricamente y dices, es la época de la edad de piedra o es la edad de cobre y esta es la época de esto y tienes estos eventos, el medievo, etcétera. Los Tanaim fueron aquellos rabinos y sabios de Israel que compilaron la Mishnah. Y estamos hablando precisamente en el siglo I y siglo II de la era común. Y se llaman Tanaim, y así hubo diferentes, sabemos con claridad, desde que Moshe recibió la Torá en Har Sinai, toda la transmisión de la Torá, sabemos cómo se dio y por los grupos que se fue transmitiendo. Entonces es como para ubicarnos históricamente qué estaba pasando y qué se estaba escribiendo en cada época. Entonces cuando dieron la Torá es una etapa, después viene la época de Joshua, después viene la época de los Keinim, de los ancianos, después viene la época de las Zugot, de las parejas, y después vienen los Tanaim, y después vienen los Amoraim, después vienen los Saboraim, después vienen los Geonim. Quiere decir, son épocas que muchas de ellas duraron varios siglos, y en este momento estamos en una época que se llama los late, los tardíos Achronim, los últimos. Y se sabe que hay un momento donde la historia cobra un fin relativo, que es la época mesiánica, y comienza otra etapa y otro ciclo con una conciencia más alta. Entonces los Tanaim son aquellos que compilaron la Mishnah, y la Mishnah es la materia prima del Talmud. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo, Vivian. Por favor, Vivian. No entendí bien cuando estabas explicando lo de acción en la emuná. ¿Qué quiere decir hacer acción en la emuná? No, ¿nos puedes dar algún ejemplo? Sí, lo que pasa es que cuando pensamos en fe, te imaginas una persona sentada pasivamente, imaginando a Dios o quiere decir como si fuese algo implantado o algo que tienes o no tienes, que no puedes generarlo. Y en cambio la palabra emuná
significa ejercitar. Quiere decir, es algo que tienes dentro de ti, el potencial, pero ese potencial se tiene que actualizar a través de emunim. Emunim son ejercicios, a través de acciones. Por lo tanto, la persona tiene que estar activamente buscando las evidencias para creer en Dios. Porque vivimos en un mundo que tenemos la posibilidad de no creer en Dios. Y no tenemos forma de demostrar que Dios existe. Pero tampoco hay forma de demostrar que Dios no existe. Por lo tanto, en términos de tener emuná, es tener confianza de que Dios existe. Entonces tienes que buscar pruebas convincentes para ti de que Dios es el creador del mundo, de que Dios creó este mundo con una sabiduría extraordinaria. Yo les quiero, para esto les voy a decir una experiencia muy personal. Yo fui criada de una manera muy tradicionalista. Quiere decir, se practicaba todo tradicionalistamente, no religiosamente. No venía de una familia religiosa, no fui a una escuela religiosa, no iba a una sinagoga religiosa. En mi casa todo se observaba a manera de cultural, un poco superficial, manteniendo tradiciones. Yo estudié medicina. Yo cuando llegué al laboratorio de histología, que es cuando ves las células y ves las células del cerebro y ves esto y ves el otro, cuando estudié genética, y yo vi el orden que hay en el cuerpo, y yo vi cómo el cuerpo se protege con los glóbulos blancos y cómo se forman los glóbulos rojos. Cuando yo vi cómo funciona el cuerpo humano, yo me cercioré de que este cuerpo no se hizo solo. Claro. Y es para mí mi clase de anatomía y mi clase de fisiología y mi clase de histología fueron clases de teología pura. Porque yo vi algo inexplicable que dije, esto no puede ser. Y yo decidí, en ese momento dije, voy a ser genetista. Voy a ser genetista porque apenas se hablaba de la doble hélice, el DNA. Cuando ya sacaron el genoma y yo vi cómo en una partícula chiquitita está contenida toda tu historial y el historial que vas a transmitir a las demás generaciones y que te transmitieron a ti y que está comprimido en puros aminoácidos de doble hélice, conectados en una manera espectacular, yo dije, para mí esto es una evidencia de la presencia divina. Pero entonces no me puedo yo quedar con mi visión infantil de que es Dios, crecer en todas las áreas y no buscar evidencia de que Dios existe y de que Dios está presente. Por lo tanto, la emuná es algo que tú trabajas. Hay gente que tuvo la fortuna de llegar a una casa de gente que hablaban de Dios, que se expresaban de Dios, que rezaban a Dios, que vivían con Dios en lo cotidiano. Hay gente que no. Hay gente que no tiene esa tradición, pero estamos obligados, todos los seres humanos, a buscar nuestro lado más elevado, que es el lado de divinidad. Acuérdate que la Neshama es aquello que Dios nos puso y que insufló en nosotros. La palabra Neshama viene de Neshima, que significa respiración. Quiere decir, a través de ese soplo, Dios nos metió una cosa de divinidad y es nuestra obligación explorarla, porque es muy triste la vida de una persona que nada más se dedica a trabajar, a tener hijos, a pasarla bien, a ver acá. Sí está bien, está viva, está funcionando, no estoy diciendo que es malo, pero estás obviando la cuestión principal que tienes dentro de ti. Por lo tanto, así como una persona está obligado a entender cómo funciona el cuerpo para cuidarlo y está obligado a saber qué debe de comer para comer bien y debe de saber cómo cuidarse, etcétera, etcétera, estamos obligados a tocar nuestra neshama. Las personas tenemos que tocar nuestra neshama y tenemos que trabajar arduamente en ponerla y exponerla. Por lo tanto, sí es una cuestión completamente activa. La persona tiene que activamente buscarlo. Sí, quedó súper claro. Gracias. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien creo que me escribió? Fui yo.
Alguien me escribió si se puede decir Kaddish por una persona laica o una persona de otra religión. Bueno, una persona puede decir Kaddish por cualquier persona, hasta el nivel de que si un papá, por ejemplo, le dice a sus hijos, no digan Kaddish por mí, no se sienten shive por mí, tú como hijo puedes completamente desobedecerlo. Y ya. Y no es, ay, voy a honrar a mi papá que me pidió que no diga. No, no. Yo voy a decir Kaddish porque a lo mejor a mi papá le faltó entender esto. El hecho de que nosotros decimos Kaddish y lo hacemos en la fórmula correcta, en la fórmula concreta de arameo con todo esto, es nuestra tradición. La realidad es que yo creo que cualquier persona en otras religiones, he notado que hay ritos similares. Hay el concepto de la misa y que van a hacer la misa por la persona. Dependiendo de la religión, la persona puede hacer un tipo de adaptación de lo que es el Kaddish, que también dicen el Padre Nuestro que estás en los cielos. Todo esto se sacó del Sidur y se sacó de nuestras tefilot. Y yo considero que si la persona siente que diciendo Kaddish él se va a sanar y va a ayudar a la otra persona, pues que lo aprenda a decir. Está perfecto, que lo diga. No hay ninguna contradicción y ninguna contraindicación que una persona no judía no diga Kaddish. Lo puede hacer como una tefilá, puede usar la traducción, puede usar la fonética y completamente lo puede hacer. Hay mucha gente que me consulta, que son noajidas y que han agarrado dentro de su libro de rezo, el libro hebreo, y lo han adaptado para ellos. Y está totalmente permitido hacerlo. Como decir salmos, como decir otras cosas. No sé si tengan otra duda más. Ana, Sí. te habla Abigail. Hola, ¿cómo estás, mi querido Ricardo? Muy bien, Annette, muchas gracias por esta formidable clase. De veras, cada día uno va descubriendo cosas y contigo, Puedo hablar. te lo digo sinceramente, se aprende mucho. Sí. Lo que te Agradezco. quiero preguntar ahora es por qué Ujú. es el lavado de manos Sí. antes de las oraciones más solemnes, como puede ser el Shabbat, cuando vamos a elevar en el Kiddush, etc. Sí. Bueno, ¿Qué significa el lavado de manos? es muy importante porque ahora tenemos que lavarnos las manos por el coronavirus. Sí. Mira, no tiene que ver con la clase, pero te voy a contestar porque me da mucho gusto que te hayas metido y creo que puede ser interesante para la gente. Si la gente se quiere salir o los que se quieren quedar, pues me quedo un